Qué bueno que nos acompañan en esta asignatura de Historia Socioeconómica de México. ¿Cuál es el temario que vamos a analizar en este primer momento? O en este primer bloque, como le quieran denominar ustedes. Primero vamos a ver cuáles son los aprendizajes que esperamos y qué son los aprendizajes que la Secretaría de Educación Pública a través del sistema educativo nos ofrece para ustedes. Vamos a tratar de aprender a identificar los movimientos sociales de México. El movimiento magisterial, el ferrocarrilero y el movimiento médico. Vamos a reconocer la formación de grupos opositores en las elecciones presidenciales de 1988, que aunque usted no lo crea, antes de eso no había oposición. Ya le platicaré al respecto. También vamos a examinar la creación del Instituto Federal Electoral, esto que ustedes tienen en la mano, su INE, y reconocer la trascendencia en la democracia con la participación de la ciudadanía. Y por último, vamos a analizar estas contradicciones económicas y sociales del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Como ustedes pueden ver, es apasionante el estudio y seguramente lo van a disfrutar en este análisis para conocer qué es lo que está pasando en nuestro país. Vamos a ver los antecedentes. Miren, en nuestro país se han suscitado durante la segunda mitad del siglo XX movimientos sociales que han cambiado el horizonte social de nuestra sociedad. En el inicio del siglo XX, cambiaron la interpretación de la conducta política y social del mundo. Ya les platiqué, ustedes ya lo han visto, que estos movimientos y el pensamiento de Carlos Marx, el pensamiento de Comte, el pensamiento de Descartes, influyeron en el mundo. Influyeron muchísimo. Por ejemplo, la Revolución Mexicana. Este es un movimiento que hay que analizarlo con toda profundidad, que ustedes lo han visto a través de su educación primaria y secundaria. Fue un movimiento pensado, analizado, estructurado, que cambió lo que había anteriormente con la dictadura de Porfirio Díaz. La Revolución Rusa. En la Revolución Rusa también hubo un cambio muy trascendental que lo vamos a analizar enseguida. La Guerra Española, nosotros tenemos aquí en nuestro país, gracias a este movimiento tan terrible de que tantos muertos, mucha gente huyó de España y está aquí en México, médicos, profesionistas, comerciantes, gente muy valiosa. También sucedió antes de lo que vamos a estudiar la Primera y la Segunda Guerra Mundial fratricida. Y por último, en los años 90, cosa que les ha tocado a todos los estudiantes que están ahorita en medio superior, nacieron en esas épocas la globalización de la tecnología, eso que tienen en la mano, el celular, esa mundialización de las experiencias. Cada momento histórico ha apoyado para conformar lo que llamamos nuestra idiosincrasia. Vamos a empezar con lo que fue la Revolución Rusa. Miren, en la Revolución Rusa, la gente en ese grandísimo país, que después fue una unión de países, quien dictaba todo y quien tenía todo era el reinado del zar de Rusia, Nicolás II. Ese zar, esa monarquía, dominaba el pueblo y el pueblo solamente tenía que trabajar y rendirle. Pero llegaron las ideas surgidas después de la Revolución Industrial de 1919, con Carlos Marx y Engels, donde hablan de que existe otra forma de vivir, que no es necesariamente que exista un gran dictador o un gran zar como lo era en Rusia, sino que hay movimientos sociales que tienen que ver con el socialismo y con el comunismo. Es decir, el poder del pueblo para todos, el poder que solamente maneja el Estado, y eso es lo que pasa en 1917 con Lenin y Stalin, que están en esta fotografía aquí arriba. Lenin y Stalin son los que trabajan estas ideas y son lo que genera una revolución, un movimiento. Los partidarios de la Revolución Rusa defendían un sistema socialista, una forma de organización política donde dominaba en ese entonces la propiedad pública. Y digo dominaba porque ese movimiento ya se terminó.
Los medios de producción y distribución pertenecen en un sistema socialista comunista, pertenecen al Estado y se administran de forma colectiva. No existe la propiedad privada en el comunismo, no, eso no existe. Este movimiento de Rusia se inició en 1917 y terminó, porque no dio los resultados que se esperaban, en 1989, y regresaron a lo que es hoy, actualmente en el 2022, a un sistema capitalista socialista que se le llama democracias sociales. Es lo que está funcionando actualmente. La Primera Guerra Mundial nos marcó a todo el mundo, porque la causa fundamental de las guerras, y aquí fue la demostración absoluta, fue la ambición de poder. Resulta que el archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngaro, allí en Alemania, parte de Polonia, parte de lo que es Serbia, ahí parte de lo que es Hungría, lo matan a este emperador, un grupo social, un grupo que no estaba contento con esos movimientos, y bueno, lo asesinan, y en ese momento este gobierno le declara la guerra a Serbia, apoyada por Rusia, y por el otro lado apoyada por Alemania, por Italia, por España, por los países del norte de Europa, y se inicia la Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial, aquí tienen fotografías de algunas imágenes que surgieron en la Primera Guerra Mundial. Fueron más de 2 millones de muertos en esa Primera Guerra Mundial y no dejó absolutamente nada bueno. A nadie le dejó nada más que el origen de otra guerra. A la par de esta Primera Guerra Mundial, se inicia en España, aquí tienen una imagen de España, que hay mujeres en España, la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española se dio por esas ideas que tenían de que no debería haber rey, en contra de la monarquía, y que debería haber una república. ¿Qué es lo que sucedió después de tantos muertos? Después de tanta gente que tuvo que salir de España a América y a muchos otros países del mundo, tanta gente, que eso que esperaba la gente que se hiciera, que no hubiera, cayó una dictadura. Una dictadura que duró durante 30 años, y esa misma dictadura, con el generalísimo Francisco Franco, le entrega al rey de España de nuevo el poder, cosa que actualmente España es regido por una monarquía constitucionalista. Es decir, el rey y la corona es una figura diplomática, mas no es una figura política que dicta las medidas ni económicas ni sociales, y solamente ayuda como una imagen pública del Estado. Después vino lo peor, lo más terrible que ha sucedido en el mundo y que esperamos que nunca ocurra. Derivado de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó marginada. Pero ya hacia el año 39, Hitler, el dictador más terrible y nefasto que ha existido, le dijo a los alemanes que tenían que vengarse de haber perdido en la Primera Guerra Mundial, y que además ellos tenían el poder y que podían expandirse, y le ayudó Italia y Japón. Pensaron que era muy fácil dominar toda Europa, siguiendo a las ideas de Hitler, la idea del racismo, la idea del hombre ario, la idea del poder, esa idea de ambición, de quedarse con todo el mundo, los 5 continentes. Y con ello, en 1939, se origina una Segunda Guerra Mundial. Ustedes seguramente han visto algún documento al respecto de cómo japoneses llegan a Hawái y bombardean la base militar norteamericana, y a partir de ese día se inicia la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y Japón. Una guerra terrible, una guerra en la que murieron, vea usted la cifra, 55 millones. 55 millones son los países de Centroamérica juntos. Destructiva, terrible. Y aparte ahí surge la idea de hegemonía mundial,
la ambición absoluta y total, cosa que debemos quitarnos de nuestra mente, la ambición del poder, que es lo que ha lastimado tanto a la humanidad. Eso que hay que erradicar. Surge este honguito que están viendo en las fotografías. Este honguito es la guerra, la bomba atómica. 2 bombas atómicas explotaron en Hawái, en Hiroshima y en Nagasaki. Terribles, muestra del poder que puede tener el hombre contra el hombre mismo. Mientras tanto, en México, mientras pasaba la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, en tanto eso estaba pasando allá en Europa y en Estados Unidos, porque Estados Unidos participó completamente en la Segunda Guerra Mundial. México ingresó a la Segunda Guerra Mundial ya casi al final con el Escuadrón 201, un grupo de pilotos con los aviones norteamericanos, pero ya fue casi al final que entró México. México participó con su trabajo porque los jóvenes norteamericanos fueron a la guerra. ¿Y quién trabajaba el campo? O en Estados Unidos no había quien trabajara el campo. Se hizo un acuerdo con los gobiernos mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos y se fueron los hombres a trabajar, los que sabían trabajar el campo, sobre todo del norte de la República, se fueron a Estados Unidos a trabajar el campo. El programa se le llamó de brazos fuertes, por eso se les llamó braceros, y hasta la fecha algunos son conocidos solamente como braceros. Fue terrible los años 40, como los mexicanos se fueron allá, formaron otras familias y dejaron aquí la otra parte de la familia, cosa que más adelante estudiaremos el daño que hizo esta separación familiar. Después, en esas mismas épocas, traído de Europa el pensamiento socialista, de que en contra del pensamiento capitalista, el presidente Cárdenas crea la escuela socialista y tiene toda una figura del socialismo, pero el socialismo bien pensado. O sea, esta relación que actualmente tiene Rusia de tener el capitalismo, pero no el capitalismo salvaje, el capitalismo que ayuda a la industrialización, a la formación de tecnología, pero también el socialismo que también el pueblo, la gente, el pueblo tiene que tener beneficios para ello y tiene que tener educación. Lo que decía Cárdenas es algo que está aquí escrito: hagamos de cada cantina una escuela y de cada iglesia una universidad. Esto creó también dos tipos de problemas. Primero, la guerra cristera en México, es decir, los grupos religiosos que dijeron no a la propuesta de Cárdenas, y también la escuela socialista que solo generaba trabajadores para la industria. También hubo un choque de pensamiento ahí. Es los temas que vamos a ver hoy, que vamos a ver a partir de hoy. Son los movimientos sociales. Ya les di todos los antecedentes de cómo era México en esos años. Ya ahora vamos, a partir de la próxima clase, vamos a ver México a partir de los años 50 hasta la fecha.